Constitucional del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, entre otros, y ha realizado diversas publicaciones en revistas arbitradas, indexadas, libros en autoría, coautoría y capítulos de libro en temas constitucionales, derechos humanos, vulneración y personas mayores, por lo cual no solamente es una gran académica, sino es una gran persona. Estimada doctora, bienvenida a la Conexión Global Educativa. Estamos muy contentos de tenerte y adelante, por favor. Hola, pues muy buenos días a todos los que nos escuchan. Para mí es un honor estar este día o esta tarde, dependiendo de dónde nos están escuchando con ustedes. Te agradezco, doctor Alfonso Jaime Martínez. Primero que nada, bueno, por tantos años, ¿no? De colaborar juntos, de amistad y, por supuesto, por tener la iniciativa de abrir estos espacios, ¿no? Y de alguna manera ordenarnos a muchos investigadores por toda Latinoamérica para poder coincidir, ¿no? El día de hoy vamos a trabajar este programa en Conexión Global Educativa Jurídica, justo sobre el área de la argumentación. Su servidora, soy profesora de la materia de argumentación jurídica ya desde hace algunos años en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro y en diferentes cursos. Y dentro del programa de estos cursos tenemos el área de argumentación legislativa, ¿no? Entonces, justo es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Yo trataré de ser lo más didáctica posible y, bueno, hablar de que el tema de la argumentación, desde luego que es hoy una de las grandes áreas de oportunidad, de crecimiento, de proyección y de desarrollo del propio derecho, ¿no? Obviamente inicia, ¿no?, con lo que es la interpretación jurídica, pero finalmente me parece que es en la argumentación en donde nosotros vemos justo lo que hablamos de las razones del derecho, de las razones de dictar una resolución, de emitir una norma, de modificar una norma, de realizar un acto de carácter jurídico o un acto administrativo, ¿no? Entonces, justo hablar de esta importancia de esta gran área dentro del derecho nos hace pensar en la tarea legislativa. Entonces, voy a compartir unas pequeñas diapositivas a efecto de que, justo como les decía, seamos como muy didácticos. Y creo que se ve, ¿no? Aquí tenemos pues una definición general, ¿no?, que casi todos los autores abordan de qué es la argumentación. Y la argumentación, bueno, decimos que es dar razones o dar buenas razones, probar y demostrar, ¿no? Es decir, cómo de alguna manera yo transito al convencimiento, a la comprensión de una institución, de una figura, de una decisión, ¿no? Entonces, esa es un poquito el contexto de la argumentación. Tenemos asimismo que, un momento, creo que lo vamos a hacer así porque nos está la conexión aquí fallando un poquito. Y ya cuando hablamos de la argumentación jurídica, bueno, pues estas razones, estas buenas razones, se convierten justo en razonamientos y justificaciones en el caso de la argumentación jurisdiccional del juzgador para tomar decisiones en los juicios, los casos de carácter particular, ¿no? Y tienen obviamente un origen en la retórica. Esto ha sido obviamente muy recurrido por parte de la jurisdicción. Sin embargo, el área del el desarrollo legislativo tiene dentro de su propia actividad una columna vertebral que también está dentro o vinculada a la argumentación. En este sentido, para poder argumentar de manera correcta, para tener unas buenas razones, tenemos que partir de 4 ejes: la coherencia, la congruencia, la pertinencia y las razones específicas. Hay una gran diferencia entre un argumento válido y una falacia. Nosotros podemos dar razones, pero estas razones pueden estar afectadas de veracidad en alguna de las estructuras lingüísticas de la conformación de los enunciados a través de los cuales damos la conclusión de razonamiento. Cuando esto está así afectado, entonces es cuando entra en operación lo que denominamos falacias. Es decir, el peso que le estoy dando a una oración, a una estructura lingüística, ¿no?, por diferentes facetas, por vínculo de autoridad, por analogía, etcétera, no tiene
la veracidad que debe de tener y por lo tanto el argumento total es falaz, ¿no? En cambio, cuando yo tengo una construcción cuidadosa de mi argumento, en donde hay coherencia, en donde hay congruencia, pertinencia y las razones que le dan origen a la estructura lingüística del enunciado que finalmente justifica, entonces es cuando yo puedo finalmente construir un argumento válido, que tendrá obviamente un impacto en el objetivo que yo me estoy planteando, en este caso en el derecho, en la creación de una norma, en la justificación de una decisión de carácter jurisdiccional, en la fundamentación y motivación de un acto administrativo, de cualquier acto de autoridad, ¿sí? Así podemos establecer que los argumentos tienen tres vertientes. Los argumentos de demostración, en donde partimos de ciertas premisas que buscamos finalmente una conclusión, y para esto nos auxiliamos, nos apoyamos del método deductivo. El argumento de la argumentación propiamente aborda tesis a partir de causas y consecuencias, empleando el lenguaje técnico especializado, adecuado, pertinente para finalmente dar la razón. Y el argumento de descripción tiende a un intermedio entre la demostración y la argumentación propiamente o en sentido estricto, en donde aquí ya lo que buscamos es describir una problemática, sentando las bases para un diálogo, para un debate, para una discusión que finalmente esperamos también. El escenario en donde nosotros estamos estableciendo la argumentación, bueno, es más adecuado establecer uno de estos tipos que hemos comentado. Ahora, ¿cómo se compone de manera general un argumento? Nosotros tenemos un argumento construido a base de premisas y una conclusión. En este sentido, es importante distinguir en la estructura, en la sintaxis, la coherencia entre las premisas y la conclusión. En este sentido, es recomendable presentar las ideas en el orden natural y partir de premisas fiables, o sea, verídicas, veraces, ¿no? Si no, retomo lo que comentábamos hace unos minutos, caeríamos en un argumento falaz, ¿no? En una falacia. El argumento también se recomienda que debe de ser conciso, concreto, específico, no confundir, ¿no? A quien finalmente va dirigido y evitar el lenguaje emotivo para establecer la veracidad, ¿no? La veracidad, si viene de una parte emotiva, a veces en ciertas circunstancias se puede poner en duda. Entonces podemos tener un indicio de falacia, por lo que se recomienda evitarlo y ser propiamente técnicos, dependiendo de dónde estamos construyendo el argumento. También otra de las perspectivas que se tienen que tomar en cuenta es que debemos de utilizar términos consistentes, no vagos, no ambiguos, ¿no? Aquí no se trata de decir las cosas con adorno, sino decir lo que se tiene que decir, como se debe de decir para que se entienda lo que se tiene que entender, ¿sí? Y aquí usar el significado específico de cada término es fundamental. En el derecho tenemos una circunstancia. Algunas palabras tienen una significación muy técnica o incluso dependiendo del contexto en donde se utilicen, cambia un poquito el significado. Por eso es importante, ¿no?, que nosotros cuando estamos argumentando en el derecho establezcamos de dónde estamos partiendo para la construcción de ese argumento, de qué perspectiva teórica, de qué fundamento doctrinal, con base en qué normatividad, ¿no?, para finalmente dar un contexto adecuado y en donde el argumento transmita lo que se busca que transmita. Bueno, cuando nosotros hablamos de estas generalidades de la argumentación, ¿cómo las vemos, ¿no?, en la actividad o en el quehacer legislativo? Primero hay que entender el quehacer legislativo. El quehacer legislativo es el que está en el marco de lo que hemos denominado en países como México el poder legislativo. Recordemos que el poder público para su ejercicio se divide. Esto adecuando un poco a esta perspectiva francesa de el equilibrio entre poderes, de la separación o división de las fuerzas del poder público dentro del Estado, para evitar la concentración y con ello el abuso del poder o el abuso de la gestión. En este sentido, en algunos países como México hemos estructurado nuestro poder público con tres ejes.
el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, y bueno, hoy hemos también desdoblado una serie de órganos autónomos que finalmente están alrededor del ejercicio de estos poderes. Cuando hablamos del poder legislativo, entonces nos estamos enfocando en aquel aparato del Estado, aquel órgano que finalmente tiene la tarea fundamental de la construcción de la norma jurídica, ¿sí? Esta construcción que se realiza al interior de lo que conocemos como legislaturas. En México tenemos un esquema de gobierno que es la República Federal. Entonces nosotros tenemos un gobierno federal y también por la autonomía de las entidades federativas o estados, que tenemos 32, entonces también tenemos una legislatura estatal. En la legislatura estatal encontramos que únicamente tenemos cámaras de diputados. En cambio, en la legislatura federal tenemos la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores que tiene una tarea esencial de la representación de las entidades federativas en esta organización federal, y la Cámara de Diputados que ya representa al ciudadano de manera directa, ¿no? Y estamos divididos en distritos en donde finalmente corremos a las diputaciones, ¿no? Ahora, tenemos también a nivel constitucional establecido todo este esquema de estructura hacia el poder público, y es desde la Constitución, la norma fundamental, en donde se establecen primero los requisitos para integrar la legislatura y también las funciones o facultades que tiene o las tareas que tiene la legislatura. Hay algunas tareas específicas en donde únicamente se confiere a una de las cámaras, en el caso federal, a la Cámara de Senadores o a la Cámara de Diputados, y tenemos otras en donde tenemos que pasar por la mayoría de todas nuestras normas por ambas cámaras, por las dos cámaras. En este sentido, una norma finalmente se legitima a través del orden federal y también, ¿no?, de esta representación popular que hacen las diputaciones. Ahora, en el quehacer diario, en el quehacer cotidiano de la legislatura, encontramos, bueno, la tarea esencial, ¿no?, que es la construcción, modificación o abrogación o derogación de la norma. Y aquí encontramos, para el caso de México, también detallado en nuestra Constitución, lo que conocemos como proceso legislativo. Nosotros hemos estructurado un proceso, ¿no?, que es una serie de etapas a través de las cuales se formula desde la iniciativa de la creación de la norma para presentarla en el Poder Legislativo, estableciendo para cada área quién tendrá facultades para presentar esta iniciativa, ¿no? Y finalmente el proceso que sigue al interior de la legislatura hasta poder llegar a decir que es una norma válida, vigente, y a partir de que está publicada en lo que en México llamamos el Diario Oficial de la Federación, que es el mecanismo de divulgación, publicación de la norma que ya ha sido aprobada y que finalmente empieza a surtir efectos en términos de lo que se estableció en la propia norma, ¿no? Ahora, importante distinguir que una cuestión es estas etapas del proceso legislativo, que es como las instancias y lo que se tiene que ir haciendo en las instancias de la legislatura para llegar a la aprobación de una iniciativa, de una nueva norma, de una modificación de norma. Pero cuando estamos desarrollando este proceso legislativo, en estas etapas del proceso legislativo, justo es donde emerge la actividad argumentativa. Esta argumentación legislativa que podemos conocer como una aproximación científica a la legislación que presupone un modo de comprender las relaciones entre la política y el derecho. Ahorita vamos a ver un poquito por qué entre la política y el derecho, en la que la legitimidad de la política reside en el último término, el carácter justificado de las decisiones. Es decir, finalmente, en las legislaturas, en el caso de la federal tenemos a los senadores y a los diputados, en el caso local a los diputados, tienen una representación de carácter político y lo que llega ya a discusión, ¿no?, a los plenos de las cámaras está trabajado desde la estructura política.
Y entonces busca el reconocimiento de la estructura del Estado para convertirse en una norma válida y entonces generar norma jurídica que es derecho, ¿sí? Ahora, ¿cómo se llega ahí? Yo les voy a platicar un poquito desde mi experiencia. Su servidora trabajó algún tiempo como asesora en el Senado de la República en México y esto nos dio un poquito el parámetro material, ¿no? De cómo se lleva a cabo esta cuestión. Cuando se propone, ¿cómo se construye una iniciativa de ley? Bueno, obviamente parte de entender que hay una problemática del Estado que necesita regulación, ¿sí? Y que incluso puede haber ya algunas otras iniciativas no presentadas para intentar regularla. Normalmente la estructura de las legislaturas está por comisiones, ¿no? Por comisiones que son áreas de trabajo. En el caso de las diputaciones federales, como en el Senado de la República en México, tenemos comisiones como las de Hacienda, la de Cultura, la de Energía, la de Derechos Humanos, la de Atención a Violencia de Género, ¿no? Y así, ¿no? Todos estos temas que son finalmente la coyuntura, ¿no? Política del país. Y a través de una representación plural en estas comisiones que se integran por diputados o senadores, dependiendo de la Cámara, de las diferentes fracciones políticas, los diferentes colores o banderas de partidos que llegan a estar en las legislaturas, se discute, ¿no? Una problemática. Normalmente, la persona, el diputado, el senador que quiere proponer esta iniciativa, primero cruza esta intención con quienes dentro de la comisión que corresponde están trabajando desde la misma fracción política que esa persona, que el diputado o el senador, ¿no? Y una vez que ya se afina por la fracción parlamentaria, se presenta a la comisión en donde se da de primera mano por escrito, ¿no? A todas las integrantes de la comisión con antelación a la celebración de la sesión a conocer todo el proyecto de la iniciativa de nueva norma o de modificación para que tengan todos los legisladores y sus asesores la oportunidad de analizarlo y una vez que se llega a la sesión se dé la discusión. Si se tiene éxito, se aprueba en la comisión de que corresponde de Hacienda, de Derechos Humanos, de Transporte, etcétera, ¿no? Y pasa a la lista para lo que se tiene que finalmente exponer a discusión, pero ahora en el pleno de la legislatura, de la Cámara, ya sea senadores o diputados. Una vez que ya está ahí, que se expone ante el pleno, si se tiene resolución favorable, bueno, dependiendo de la materia, si estamos en una de las cámaras, habrá que pasar a la otra y finalmente, si hay consenso en las cámaras, entonces se pasa en el caso de México, en el caso federal, al presidente de la República que tiene derecho de veto. Esto es que puede rechazar lo que ya hizo Poder Legislativo, recomendar modificaciones o aprobar. Si tenemos éxito y se aprueba, entonces se regresa a la Cámara y finalmente se emite el decreto de aprobación, se inserta en el diario de los debates, que así se conoce, ¿no? Como este recuento de todas las discusiones al interior de la Cámara y que es de acceso público. Hoy lo tenemos vía internet, ¿no? Y cualquier ciudadano puede tener vista a estas discusiones. Y finalmente se manda a publicar en el Diario Oficial de la Federación, ¿sí? Ahora, para llegar a que esto sea una realidad, en todos estos momentos de discusión y análisis, tuvimos que partir de esa construcción argumentativa de origen que finalmente fundamenta la creación de la nueva norma o bien la modificación de la norma en su caso. Ahora, ¿cómo hacer para que el resultado sea positivo y tengamos lo que decíamos con antelación en esa construcción de una iniciativa, coherencia, congruencia, pertinencia y razones válidas para que finalmente pueda ser aprobada? Aquí tenemos que nos auxiliamos de algo que conocemos como técnica legislativa,
¿no? La técnica legislativa alude a un conocimiento especializado sobre los aspectos que son necesarios para la elaboración de las normas. Es un área, ¿no? Me parece que no tan explotada en el derecho como otras áreas, ¿no? Me parece que incluso a nivel de construcción, de resolución, de sentencias, de laudos, tenemos más camino andado que en técnica legislativa, pero bueno, cada día sí vamos desarrollando un poco esto. ¿Quién lo desarrolla? ¿Los diputados o los senadores? Bueno, en algunos casos sí, pero particularmente su cuerpo de asesores. En México lo usual es que cada diputado o senador tenga un grupo de asesores que finalmente es dirigido por un coordinador de asesores y que es el que presenta los proyectos al senador o al diputado. Hay diálogo constante con este personaje hasta que todo el equipo de trabajo ya tiene listo lo que es la iniciativa de una nueva norma, de creación de una nueva norma o de modificación de una existente. Inclusive, en estos diálogos que les comento, al interior de los miembros de las fracciones para llegar a la primera comisión de discusión, normalmente los equipos de trabajo de las coordinaciones de asesores de cada miembro de la comisión sesionan de manera previa para esclarecer, ¿no? Ese documento que se envía para conocer lo que se va a, sobre lo que se va a dialogar en las sesiones de las comisiones. Ahora, ¿cómo se debe de partir para hacer una adecuada técnica legislativa, que es finalmente ese afinar, ¿no? De cómo construir una iniciativa para modificación o para creación de norma? Bueno, tenemos requisitos que son requisitos formales, ¿no? Y requisitos materiales. Dentro de los requisitos materiales, observamos que tenemos que cuidar la integridad, la irreductibilidad, la coherencia, la correspondencia y el realismo. O sea, partir de un análisis pertinente, adecuado, real sobre la problemática, de datos certeros, ¿no? Que finalmente son los que van a fundamentar la necesidad de creación de la norma o de la modificación de la norma. Y que estos datos, que esta problemática que estamos finalmente dando a conocer, ¿no? A través de nuestra exposición de motivos de la iniciativa, entonces esté congruente o en correspondencia con lo que estamos proponiendo de creación o de modificación, ¿sí? Estos requisitos son requisitos materiales. Los requisitos formales nos hablan de cuidar el vocabulario, cómo se estructura la iniciativa que se presenta. Tiene que ser un vocabulario claro, un vocabulario concreto, un vocabulario adecuadamente empleado desde el punto de vista técnico, es decir, si alguien está haciendo una iniciativa sobre derechos humanos, necesariamente tendrá que ser un experto en derechos humanos, ¿sí? Porque por muy experto que sea el asesor en técnica legislativa, si no conoce el área sobre la cual está fundando la norma de la iniciativa, entonces no vamos a tener un entendimiento de la problemática, ni tampoco desde el punto de vista material, ni desde el punto de vista formal, un uso adecuado del vocabulario. Tenemos que cuidar también la sintaxis en la estructura, la propia estructura, la coherencia dentro de la estructura en los enunciados, y aquí es importante y relevante el vínculo entre derecho y lenguaje, ¿no? Nosotros tenemos una disciplina que es el área jurídica, que es una construcción, ¿no? Y como construcción le damos vida a través de las palabras que se expresan en las normas. El vocabulario, el lenguaje es consustancial a el desarrollo del derecho. Esto tiene que ser de manera articulada, sistemática y adecuado, preservando los requisitos de estilo, ¿sí? Que esto nos los va dando cada sistema jurídico, ¿no? No es lo mismo presentar una iniciativa en México que en España, que en Paraguay, que en Uruguay, ¿no? Tenemos, aunque podamos compartir la misma tradición jurídica, pertenecer a la misma familia jurídica, algunos regionalismos técnicos, algunas cuestiones particulares del sistema jurídico que tenemos que contemplar para finalmente construir este acto legislativo.
Tenemos que cuidar entonces la racionalidad lingüística como esta capacidad de transmitir de manera fluida un mensaje, ¿no?, a quién es el destinatario de la norma. Pero también cuando hacemos la construcción de la iniciativa, estamos construyendo para el destinatario, para aquel gobernado que se va a situar en el supuesto al cual le va a aplicar la norma, pero también para quien le está evaluando, ¿no?, que son los pares dentro de las cámaras de diputados o de senadores. Entonces, tenemos que hablar también de una racionalidad jurídico-formal en donde debe de haber armonía en el acto legislativo con el resto del sistema jurídico. Es decir, yo tengo que tener esta armonía, por ejemplo, si estoy creando una norma secundaria, una ley orgánica con la norma de la que probablemente emana, de la que es reglamentaria o del marco constitucional, y hoy día también, por supuesto, desde el marco convencional. En el caso de México, a partir de la reforma de 2011 en materia de derechos humanos, no nada más tengo que cuidar la coherencia con la Constitución, sino con todas aquellas normas contenidas en tratados internacionales que finalmente están protegiendo derechos humanos y que son avaladas por el Senado de México. Tenemos que cuidar también la racionalidad pragmática, como entendida la conducta de los destinatarios frente a el acto que se está prescribiendo en la norma. Por ejemplo, si yo hablo, tengo que tener muy claro en la estructura si estoy haciendo una norma prohibitiva, una norma de autorización o una norma de obligación, ¿sí?, permisiva, prohibitiva o obligatoria, de obligación de una conducta determinada, ¿no? Y que esto quede muy claro en quién va a ser el destinatario, porque entonces no voy a tener éxito en la materialización de la norma. Tenemos que cuidar también una racionalidad teleológica. Esto obedece a que la estructura que yo estoy proponiendo de esa nueva norma o finalmente de esa modificación de la norma esté de acuerdo con los fines por los cuales la estoy creando o estoy diciendo que lo estoy creando, que obedecen a solventar la problemática sobre la cual finalmente está pensada la norma. La racionalidad ética es fundamental hoy también y es establecer sobre estos fines y estas conductas preestablecidas la existencia de los valores. ¿De qué valores? De los valores de cada legislador. Bueno, en esencia, los valores de cada legislador tendrían que ser congruentes con los valores del Estado y del sistema, que son los que se tendrían que cuidar, ¿no? Si no, estaríamos, bueno, en una antesala de una crisis de legalidad y de constitucionalidad, ¿no?, en la creación de las normas. Es decir, yo no puedo crear como sujeto una norma fundada en mi subjetividad, sino en el interés general. Y para esto no puedo crearla una sola persona o un solo grupo parlamentario. Por eso entra en el proceso legislativo, en donde la parte más protagonista es la discusión al interior de la Cámara, en donde hay pluralidad de opiniones y de franjas políticas. Finalmente, tenemos que esta racionalidad jurídica formal nos permite tener una definición precisa de los ámbitos de validez de la norma que se está creando, territorial, espacial, temporal y material, es decir, cuáles van a ser los ámbitos de vigencia, ¿no? Los tiempos, las conductas, los supuestos, las territorialidades, ¿vale? Los campos de aplicación. Una integración armónica del acto administrativo, legislativo, que finalmente evite el uso de mecanismos de interpretación jurídica o el tema de contradicciones o antinomias o lagunas de las normas. El ideal es la construcción de una norma en donde esto se reduzca en lo más posible, ¿no? A pesar de la generalidad de la norma. Preservar y cuidar la constitucionalidad y lo que la Constitución protege, que en este caso es la propia convencionalidad, y también finalmente está basada en la facultad o atribución que tiene el órgano público para legislar. ¿Qué sucede si se da todo esto, pero se da al interior de un órgano que no está legitimado constitucionalmente para la creación o modificación de esa norma? Esta norma está afectada de validez.
¿sí? En el caso mexicano, cuando sucede esto hay invasión de esferas competenciales y puede dar lugar a procesos de defensa constitucional como el amparo por parte de los ciudadanos o la controversia constitucional por parte de los entes a los cuales les han afectado la competencia, ¿sí? Esto se da mucho entre materias federal y local, ¿no? En donde, por ejemplo, en materia tributaria tenemos constitucionalmente las áreas en donde puede legislar la federación y por exclusión, conforme al 124, lo que no legisle la federación, lo que no está establecido así en la Constitución para la federación, lo podrá legislar en materia tributaria el Estado. Si el Estado legisla alguna cuestión que le corresponde a la federación, entonces se puede promover una controversia constitucional o un amparo a quien le afecte esa norma como tercero, ¿no? Al momento de aplicarse. En este sentido, tenemos que en la legislatura encontramos importante el propio proceso legislativo, el proceso especial, porque, bueno, el proceso legislativo en México es el proceso constitucional pensado, establecido para la creación de una norma que no tiene naturaleza constitucional. Si nosotros hablamos de una modificación a la Constitución, tenemos un proceso especial porque es la norma constitucional, ¿no? Entonces, este es el proceso especial del cual hablamos, pero también el Poder Legislativo en México tiene la facultad de organizarse para poder llevar a cabo el juicio político, que es un acto de control entre poderes. Y cuando se celebra este juicio político, la función legislativa se convierte en materialmente jurisdiccional. Emite una decisión en donde juzga de ciertos aspectos de carácter político por la representación que tiene de los ciudadanos y de las entidades de la federación. Tenemos así que las etapas de una creación o modificación de la norma están organizadas en la etapa prelegislativa, es como llegan, ¿no?, a la legislatura, la etapa legislativa, el paso por la legislatura y luego la postlegislativa, que es una vez que ya la norma o la modificación de la norma está dada. En la etapa prelegislativa encontramos la búsqueda y recolección de información, la búsqueda de los consensos sobre la regulación de la norma jurídica, dotar a las normas jurídicas de legitimidad y legitimación. Y esto es tarea justo de estos cuerpos de asesores que finalmente construyen la iniciativa, ¿no?, de la norma. Tenemos que en la etapa legislativa es la propia construcción de las reglas formales, motivar y fundamentar de manera legal la propuesta, realizar el análisis de costo-beneficio al interior de las comisiones, es lo que le denominamos el cabildeo de la norma, y luego lo establecido ya en los plenos de las cámaras. Y finalmente, elaborar el documento legislativo de la iniciativa, incluida la fórmula legal, la exposición de motivos, el análisis costo-beneficio y el impacto de la norma en la legislación. Miren, cuando nosotros estructuramos una iniciativa, tenemos estos tres apartados, ¿no? Tenemos, por un lado, el análisis costo-beneficio, que está contenido dentro de la exposición de motivos, o sea, en qué beneficia esta modificación de la norma o esta creación de la norma, el impacto que se espera a nivel regional o nacional, dependiendo de la connotación de la norma, y finalmente cómo se propone que quede la norma, que se le llama la fórmula legal, ¿sí? Con qué palabras, qué enunciados va a quedar finalmente esta norma, ¿no?, una vez que sea aprobada. Y la etapa postlegislativa, que está orientada a evaluar la adecuación de las normas al sistema jurídico. Y bueno, este proceso se enfoca fundamentalmente a diagnosticar las carencias de la norma y a determinar el nivel de eficacia y efectividad de la norma. Recuerden que el derecho es dinámico, el derecho se va perfeccionando conforme las necesidades reales, ¿no?, de los destinatarios. Y entonces una norma que hoy parece ser totalmente pertinente, adecuada, viable y que se emite, se aprueba en un sentido, el día de mañana nos puede quedar corta. El día de mañana tendremos que hacerle modificaciones para optimizar, ¿sí? Y bueno, finalmente vamos a hablar un poquito de lo que son la experiencia a partir de la reforma constitucional de las iniciativas de ley en el caso mexicano. Nosotros
En 2011 tuvimos dos grandes reformas constitucionales que fueron en materia de derechos humanos y en materia de juicio de amparo. El juicio de amparo en México es un mecanismo de defensa constitucional o de control constitucional que está a la mano del gobernado para justo interponer, ¿no? Una acción cuando considere que se le han violentado derechos que reconoce la Constitución. Derechos que hoy también a partir de esta reforma en materia de derechos humanos del 2011 pueden venir de instrumentos internacionales donde México sea parte, esté ratificado por el Senado. Así tenemos entonces que a partir de la convencionalidad, las iniciativas que nosotros vemos hoy a nivel federal como a nivel local en las distintas cámaras que operan al interior de las legislaturas están revestidas primero de los contornos jurídicos de orden internacional, ¿no? Sobre todo cuando trabajamos con derechos humanos, ¿no? Y bueno, casi todas las áreas tocamos alguna fundamentación en derechos humanos, tienen que acompañar todo este análisis desde la convencionalidad, luego la constitucionalidad y la legalidad en México. Finalmente, todo este análisis es el motivo de la discusión al interior de las cámaras y es lo que determina si la norma es viable, ¿no? Para poder ser aprobada en esa modificación o esa nueva creación. Y bueno, hasta aquí, doctor Alfonso, creo que sería mi exposición. No sé si gustas abrir alguna especie de sesión de preguntas. Hola, ¿qué tal? Muy buena participación, realmente muy interesante. Es un poco un campo no estudiado realmente por los investigadores, analizar esta argumentación legislativa y este procedimiento y estas reglas para el debate. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Cómo estamos? ¿Tenemos un poder legislativo que debate? ¿Hay un intercambio de ideas? ¿O hay posturas políticas predispuestas a determinar algún posicionamiento, ¿no? Porque aquí hemos visto, y es un tema político, realmente es difícil para nosotros tocarlo, porque pues, no somos políticos, somos académicos. Hemos visto, por ejemplo, a una senadora que se encadenó en el Senado de la República, a legisladores que salen de la sesión para no participar. ¿Cuál es, desde tu punto de vista, lo que nos falta en la realidad y cómo podemos superar esa etapa o si estamos bien de acuerdo con tu diagnóstico? Por favor, doctora. Gracias. Mira, yo hablo un poquito de mi experiencia. He tenido oportunidad de participar desde afuera en alguna legislatura local, como asesora externa, ¿no? Pero ya como asesora interna en el Senado de la República en México, ¿no? En ciertas comisiones. Mi experiencia y mi lectura es que sí, justo en el poder legislativo es donde encontramos más esta fusión política y frente al quehacer del derecho, ¿no? Incluso me atrevo a decir más que en el poder ejecutivo, porque el poder ejecutivo está basado en, que también está un poco, algunos años en la administración, está basado en reglas de operación, en manuales, en códigos de conducta que finalmente son auditables por los mismos órganos del Estado o por otro poder, ¿no? Como la función pública, o por los legislativos, ¿no? Del Estado como la Federación. Entonces el poder ejecutivo tiene, como decimos en México, la mano más amarrada, ¿no? Aunque haya una fracción política al frente, tiene que obedecer a contornos jurídicos ya establecidos en operación. Hay márgenes de discrecionalidad, pero no como en el poder legislativo. En el poder legislativo todo es creación, todo es innovación, ¿no? Estamos hablando de proponer cambios a la estructura de un país, ¿no? O de un estado cuando estamos en el ámbito local. Cambios que son significativos y que son cruciales y que por eso vemos una dinámica tan fuerte que dependiendo del tema que se esté discutiendo, por ejemplo, en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores, tenemos los plantones de maestros, de las cámaras de la industria, de transportistas, ¿no? ¿Por qué? Porque esta norma les va a afectar de manera directa.
Entonces, una de las tareas fundamentales del legislador es estar en comunión con los destinatarios de la norma, escucharles, ¿sí? Ahora, el gran problema desde mi experiencia es, yo creo que no nada más en México, que a veces lo que necesita el sector primero no es claro, ¿sí? Si yo hablo del sector transportista, por un lado están los intereses de los transportistas, pero también los usuarios, y a veces son opuestos. Entonces, ¿cómo congeniar una norma que a nivel país se equilibre y tenga la menor afectación a derechos posible? Primero, de la buena intención, ¿no? De crear una norma lo más óptima posible. Pero además de eso, le sumamos que hay fracciones parlamentarias que a veces, desgraciadamente, sí se apartan un poquito de esta lógica del estado del bien común, ¿no? Y olvidamos que somos representantes cuando ya estamos ahí, aunque obedecemos a una fracción parlamentaria de la República Mexicana, ¿sí? Finalmente, aunque yo tenga un color, soy senador de la República y como senador de la República, como diputado de la República, me debo a la República. Entonces, al equilibrio social, ¿no? De alguna manera, la menor afectación de derechos. Entonces, si por un lado, a veces no tenemos claro cómo hacerle para el impacto de la norma entre los destinatarios y además no es compatible con el interés de la fracción parlamentaria y además el legislador no tiene la preparación adecuada, ¿no? Para poder hacer su función y no se allega de un equipo de expertos como lo más pertinente posible, pues entonces no tenemos los mejores resultados y justo en la norma, ¿no? O en la modificación de esta. Me parece que vamos en el tránsito. Aquí creo que lo fundamental es la participación ciudadana. La participación ciudadana es la que tiene que impulsar el trabajo legislativo y pedirle cuentas al legislador, ¿no? Yo siempre digo, el legislador me parece que no tiene la obligación de aprobar algo en un sentido, pero sí de llevarlo a discusión, análisis plural. Cuando hay una problemática y hay un grupo de la población que está exigiendo cierta norma en un sentido, el legislador que le representa me parece que tiene la obligación de llevar eso a la discusión de la comisión que corresponde, mínimamente. Y desde la pluralidad se genera el análisis para establecer lo que mejor convenga al país, ¿no? Pero creo que no hemos llegado a ese nivel de madurez, ¿no? No como a mí me gustaría o nos gustaría, ¿no? Y sobre todo desde el punto de vista de la defensa de los derechos. Claro, y además podríamos decir, no sé si estés de acuerdo, que las reacciones son más emocionales que razonables. Por ejemplo, ahorita estamos viviendo una etapa difícil en el legislador porque pues tiene que aprobar la ley de ingresos y egresos y está el presupuesto ahí, ¿no? Y va a haber un recorte aparentemente para fideicomisos de la Corte y hay todo un movimiento de los trabajadores o de intereses del Poder Judicial para que no sea así. Entonces, y es una facultad exclusiva de los diputados, ni siquiera interviene la Cámara de Senadores. ¿Cómo llegar a una determinación que coincide cuando vemos que a veces, sin tomar partido, hay leyes o recursos que se utilizan no de manera adecuada, no de manera transparente, que una de las cosas que bien se ha mencionado, doctora, es la rendición de cuentas, que en última instancia no deja de ser dinero público. Entonces, ¿cómo podemos tener más una profesión de diputados que tengan ahora que se pueden reelegir, que tengan una carrera legislativa y que puedan estar a la altura de las circunstancias, no solamente en este tema, sino en todos los temas que tienen? Y además, lo has mencionado muy adecuadamente, ahora tienen también esa representación soberana, tiene un límite que lo marcan los tratados internacionales en derechos humanos, que tienen también que ejercer un control difuso de convencionalidad antes de aprobar una ley. ¿Cuáles son, desde tus estudios que has hecho, que es un tema árido para mí, difícil, político,
y no puede ser de otra forma porque es un órgano político. ¿Cómo podríamos tener una mejor organización interna en la Cámara de Diputados para que todos se respetaran y hubiera debates y que en la democracia pues las reglas son que la mayoría tiene que tomar una decisión sobre la minoría, ¿no? Pero cuando la minoría no toma los caminos adecuados o tomando los caminos adecuados, no debate, ¿no? ¿Qué podríamos hacer ahí? ¿Suspender las dietas o no sé? Yo creo que aquí es seguir avanzando en la construcción de la madurez política, desde la estructura electoral, desde el esquema de partidos, desde la participación ciudadana, y todo eso se da con educación. Me parece que lo que nos va a hacer transformarnos y ir evolucionando es esa parte, la educación, ¿no? A mí me molestaba mucho y me parecía injusto cuando alguien nos dice, es que cada quien tiene, el pueblo tiene el gobierno que merece. Bueno, yo hoy creo que sí, pero a veces no es que lo merezcamos, porque así quisiéramos merecerlo, ¿no? Le agregaría yo. Porque hay circunstancias que de verdad, ¿cómo le pido, ¿no? A ciertas clases vulnerables, golpeadas del país, cierto nivel de madurez política o educación? Bueno, me parece que tiene que venir desde un compromiso ciudadano, ¿no? De transformar las realidades, de exigir cuentas, de analizar, de ponderar, y va tan sencillo como por quién torno la decisión de mi voto. ¿Qué es lo que me mueve para votar, ¿no? Por un determinado legislador o un representante. Y desde ahí, desde ese análisis, me parece que es algo muy personal, en donde yo tengo que ser muy coherente y muy de esta técnica de espejo, establecer si es una razón legítima en términos de beneficio social, en términos de interés público. Si de entrada eso no lo tengo, es muy difícil, si desde aquí no viene, que desde el frente venga, ¿sí? Entonces creo que eso es el principal tarea. Y a nivel normativo, ya para ir cerrando, creo que el tema tiene que ver con ir generando también el desarrollo de mayor normatividad, códigos de conducta, códigos de ética al interior de las legislaturas, ¿no? Creo que eso es fundamental. El diálogo no se da como diálogo, ¿no? El diálogo es aquella encuentro de posiciones quizás opuestas, pero que finalmente se tiene la intención de llegar a un punto común en algún sentido. Me parece que a veces no, eso es lo que menos se tiene de frente por parte de algunos de nuestros legisladores, ¿no? Entonces creo que las reglas, el desarrollo de estas reglas en los contornos de las legislaturas es fundamental. ¿Consideras que la representación plurinominal debería de desaparecerse? Que son Mira, diputados que ni creo siquiera que hacen campaña. yo te voy a dar mi posición desde mi experiencia de haber estado adentro de la operación del juego, ¿no? Legislativo o en algún momento. A veces me parecería oneroso como ciudadano si no hubiera estado ahí las representaciones plurinominales. Después de haber estado ahí me parece necesario. ¿Sí? Porque si habiendo representaciones plurinominales, se desvirtúan, ¿no? El interés público o los determinados perspectivas social sobre una norma. Cuando todo va por mayoría, ¿dónde está el sesgo? ¿Dónde está el equilibrio? Es imposible que a una fracción de un mismo color siempre vaya en un sentido positivo. O sea, va tendiendo a algo que ve, algo con lo que trabaja, algo que son sus estatutos, su origen, su génesis, pero ahí no tenemos al conglomerado total de la población integrado, ¿no? Entonces me parece que sí es necesaria la representación plurinominal, pero quizás bajo otras reglas y también quizás sin tantas prerrogativas para quienes son legisladores. Bien, pues muchas gracias, estimada doctora Carla Elizabeth Mariscal Ureta.
¿Alguna conclusión? Y nada más, es cierto que ser diputado dura 3 años, pero toda la vergüenza de haberlo sido el resto de la vida. ¿Qué Yo creo opinas? que Una que conclusión. la conclusión desde este lado de la ciudadanía, ¿no? Y del quehacer jurídico, creo que es importante seguir desarrollando mecanismos de control como el juicio de amparo en contra de normas y la acción de inconstitucionalidad, y que también se desarrolle más quién puede ser parte dentro de la acción, hasta llegar inclusive a asociaciones o personas físicas que finalmente lleven a discusión una norma que puede tener vicios de constitucionalidad y convencionalidad, ¿no? Creo que ahí es la tarea fundamental por parte del Estado, y también me parece que la labor del juzgador en la corrección de la norma cuando no está bien hecha en el ejercicio jurisdiccional también es fundamental, y va de la mano también de la argumentación, y sobre todo cuando la observancia de la argumentación en la estructura legislativa de la iniciativa es fundamental para la discusión adecuada cuando entablamos estos juicios de amparo o estas acciones de inconstitucionalidad sobre una norma, que a veces no se toma en cuenta esa parte, ¿no? Pero me parece que ahí está el punto fino en donde finalmente podemos establecer que una norma no fue congruente o no obedece a los fines para los cuales fue creada. Bueno, pues muchas gracias. Nos damos un fuerte abrazo a la Universidad Autónoma de Querétaro, que se ha sumado a este esfuerzo. Seguimos nosotros la próxima semana con otro tema más, la Conexión Global Educativa Jurídica, y nos vemos pronto en este tipo de actividades, y también nos vamos a ver pronto presencialmente en otro tipo de actividades en el sexto Congreso Mundial de Justicia Constitucional allá en la República de Santo Domingo. Muchas gracias, doctora. Muchas Un gracias. placer como siempre. Y un saludo a todos los que nos están escuchando, y bueno, toda la audiencia que ya es mucha de esta red Conexión Global Educativa y Jurídica. Todos los colegas que participan, mis respetos, y es un honor estar aquí. Gracias. Gracias. Estimada Neidalí, terminamos contigo para que nos digas qué más tenemos. Hasta pronto. Hasta pronto. Claro que sí, doctor. Muchas gracias. A usted, estimada doctora Carla Elizabeth, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy y deleitarnos con tan magistral clase. Antes de despedirnos, vamos a enviarle saludos, a Sara Berenice Horta Flores, que nos dice excelente ponencia. Muchas gracias por habernos acompañado. No olviden, por favor, para su inscripción a esta conexión global educativa, mandar su nombre completo a revistaprimerainstancia@gmail.com, y también los invitamos a la 7ª sesión de esta misma clase el día 27 de octubre a las 5:30 horas México. La clase será impartida por el distinguido doctor Alfonso Jaime Martínez Lascano con el tema Derecho Procesal Convencional Interamericano de los Derechos Humanos. Y también tendremos la caravana universitaria en pro de los derechos humanos esta semana, que se irá hasta Bogotá, Colombia, los días 20 y 21 de octubre. De ahí viajaremos a Monterrey, Nuevo León, el día 8 y 9 de noviembre, y finalizamos en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. Asimismo, los invitamos el próximo 27 de octubre a la 11ª edición del Foro Viernes de Derechos Humanos, con el tema Caso María y otros contra Argentina, a cargo del distinguido doctor argentino Eduardo Yulcar. Nos vemos pronto, donde más, aquí en TVLEX. Hasta la próxima. To the beat.
To the beat.